El Ministerio Internacional Apostólico y Profético Herencia para las Naciones presenta. Ya bendecimos a los que están cada día conectados con nuestras redes sociales. Declaramos que la gracia, la bendición del cielo sea sobre tu vida. Oramos a Dios Todopoderoso que cada día que nos sigues por nuestros medios de comunicaciones seas bendecido con una palabra que puede estremecer ahora en tu vida y en tu corazón. Así que Cristo te ama en el nombre poderoso de Jesús de Nazareno. Amén y amén. Y con ustedes la palabra que edifica en esta mañana el apóstol Eleazar Montezuma. Saludos a todos, Dios les bendiga grandemente. Bueno, saludamos a nuestras redes sociales que día a día nos siguen a través de nuestra plataforma Herencia para las Naciones. Yo quiero llevarlo a la palabra por la premura del tiempo, al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Se lee la palabra con la bendición del Padre, con la revelación del Hijo y la unción de su santo y poderoso Espíritu. ¿Qué dice la palabra? Voy a dejar que usted lo diga. ¿Qué dice la palabra? Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos. Fíjese bien, cuando Dios hizo a los ángeles, lo hizo por soberanía. Pero cuando Dios hizo al hombre, lo hizo por pluralidad, en consenso con el Hijo y en consenso con el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Puede sentarse y ya comienzo a disertar con el tema la revelación de la imagen y semejanza. ¿Sabe lo que dice la palabra en Primera de Juan 3, versículo 2? Primera de Juan 3, versículo 2. Dice, amado, cuando se manifieste, lo veremos tal cual como Él es. Ejemplo, si aquí llega una persona en este momento, y se sienta allá al lado de mi hermana Marjorie, y usted ve que viene con un porte, por decir, militar o policial o gubernamental, usted se imagina que es alguien, una figura, o un deportista, o un artista. Usted se imagina eso por su apariencia física, pero él todavía no se ha presentado. Él necesita presentarse. Usted se lo imagina, pero no se ha presentado. Ahora, ¿qué significa presentarse? Revelarse. ¿Y a quién se le revela a él? Se le revela a los hijos. ¿Qué dice la palabra? Que él vino no a ovejas. Las ovejas no pueden heredar. No a los primos, ni a los sobrinos, ni a los amigos, sino a los hijos. Diga, yo soy hijo. Entonces la revelación, la palabra revelar significa demostrar algo que está oculto. Es como que yo tengo en este momento acá una cortina. Vamos a poner que esto es una cortina. Aquí estaba algo, pero usted no lo había visto. Pero en el momento que se quita la cortina, usted lo ve tal cual como él es. Eso es revelación. Demostrar algo que existía, pero no se había manifestado. No estaba. Entonces, ¿qué es la palabra imagen? La palabra imagen es algo que tenga que ver con proyección, algo que tiene que ver con lo que se ve, con lo físico, con lo tangible. Pero la palabra semejanza, algo que tiene que ver con lo espiritual. La palabra semejanza en el original hebreo es la palabra demu. Y demu significa las mismas características de algo. ¿Me dio a entender? Demu es la misma característica. ¿De quién son las mismas características? Diga conmigo, de Dios. Los ángeles no tienen la misma característica de Dios.
Los animales no tienen la misma característica de Dios. Los animales tienen imagen, pero no tienen semejanza. Los ángeles tienen imagen, pero no tienen semejanza. ¿Me dio a entender? Los animales tienen espíritu y cuerpo. Los ángeles tienen espíritu, pero no tienen cuerpo. Pero usted y yo somos plenitud porque tenemos alma, cuerpo y espíritu. ¿Cómo Dios nos creó a nosotros? Muchos dicen que sopló. Hoy vengo a desmentir eso. Cuando Dios agarró del polvo, su soplo no fue por la boca, su soplo fue por la nariz. Porque la nariz está el poder del discernimiento y de la revelación. O sea, Dios no hizo así, Dios hizo fue así. Comenzó a vaciar la vida, comenzó a vaciar la esencia de Él dentro del ser humano. Bienvenida, Rubí. Comenzó a vaciar la vida y la esencia de Él en el ser humano. Entonces el hombre, lo primero que Dios crea, ¿qué? El espíritu. Usted y yo somos no conocidos aquí, somos conocidos allá. Allá arriba tenemos una familia. Por eso que dice que no somos de este mundo. ¿Qué somos entonces extraterrestres? Todo lo que no es de la tierra es extraño, es supraterrenal. Entonces usted y yo podemos decirlo de una perspectiva espiritual, somos extraterrestres. Ay, pero ¿qué se comió el pastor hoy? ¿Qué se comió? Fíjese bien, me doy a entender. Usted y yo somos esencia espiritual. Antes de ser materia, somos espíritu. Por eso que dice Romanos 8:29, que a los que antes conoció, ¿dónde usted y yo somos conocidos? En el cielo, donde toma nombre toda familia que se reúne y después en la tierra. Entonces, lo primero que Dios creó fue nuestro espíritu. Lo segundo que Dios creó fue nuestro cuerpo. Y lo tercero que Dios creó fue el alma. Cuando sopló por la nariz, espíritu de Roá, la vida de Él y el depósito de Él dentro de nosotros. Por eso que la palabra imagen es todo lo que tenga que ver con proyección en la mente, las emociones, las acciones. Pero la palabra semejanza es la capacidad de hacer cosas sobrenaturales por encima de las leyes naturales. El hombre era un hombre, al cambio ahorita, sobrenatural. El hombre podía meterse bajo el agua, caminar. El hombre le decía, creo un árbol de tal cosa y quiero que se produzca un fruto, y se creaba el fruto. Le puso el nombre a todo lo que existía. El hombre podía moverse en la semejanza. ¿Sabe por qué el diablo fue destituido del cielo? Porque el diablo quiso tener lo que usted y yo tenemos, que es la semejanza. Pues seré por encima de Dios y seré semejante a Él, pero nunca lo tuvo, porque no es el que quiere ni el que puede, sino el que Dios tiene misericordia. Por eso que no odia, por eso que no envidia, porque usted y yo no pedimos eso, nos lo dio el Padre por la gracia de Él. Fíjese bien, Él quiso lo que usted y yo, Dios nos lo dio por su gracia, por su misericordia, por su amor. O sea, usted no tiene que hacer nada para eso. La palabra gracia es la palabra carisma, pero no visión, sino carisma, que significa en griego regalo. Es la palabra regalo que no merecíamos. O sea, usted no tiene que hacer nada. Usted lo que tiene es que aceptar lo que el Padre desde la eternidad ya lo había determinado. Entonces, ¿qué es revelación de la imagen? ¿Y qué es revelación de la semejanza? El hombre se movía en una dimensión. Yo quisiera, por favor, 4 o 3 personas al frente. Mi hermano Roy, mi hermano Javier, si es posible otra persona más. Somos uno. Ajá. Yo y el Padre somos uno. El hombre era uno con Dios. El hombre gobernaba. ¿Qué dice Génesis 1:26? Que Dios lo creó a su imagen y semejanza. Y 28, que Dios lo creó para dominar todo lo que existía en la tierra. Por eso que usted y yo, ¿sabe lo que dice el Salmo 115:16? Que los cielos son de Jehová, pero la tierra es suya y la tierra es mía. ¿Alguien de ellos recibe esa palabra? Se lo voy a explicar de otra manera. En Portugal, el rey conquistó, el rey de Portugal, y su hijo se fue a Brasil. Cuando su hijo está en Brasil, él es rey.
Pero cuando su hijo vuelve a Portugal, es príncipe. Y la Biblia dice que mientras que estemos en la tierra, Él nos hizo reyes y sacerdotes. Pero cuando lleguemos en el cielo, arrojaremos todas las coronas delante de Él. Mientras que usted está en la tierra, usted no está llamado a ser gobernado, sino gobernar. Usted no está llamado a ser cola, sino cabeza. Usted está llamado a estar arriba, solamente no abajo. Usted está llamado a hacer cosas mayores de las que Él hizo cuando estaba en la tierra. Entonces, fíjese bien esto. Él y yo somos uno, ¿verdad? Voy más profundo. Pero él desobedece a Dios, peca y se desconecta de la semejanza. Queda operando en la imagen, no en semejanza. Y comienza, yo quisiera que alguien leyera Génesis 5, versículo 3. Comienza a tener hijos. Tuvo un hijo llamado Caín, que fue su hijo mayor. No sé qué cédula de identidad tiene, pero su hijo debe tener 6 millones, no sé cuánto, su cédula de identidad. Tiene un hijo llamado Caín, ok, que es su hijo mayor. Imagínense, 6 millones, esa cédula de identidad. Ahora, 6 millones, pero 6,000 años, pero no es la cédula de identidad de Caín. Tiene el primer hijo, Caín. Ya aquí no es semejanza, ya aquí es imagen. Se desconecta de semejanza y opera en imagen. Y a operar en imagen, ¿qué está sucediendo? A operar en imagen. Ya no es Dios en él, sino ya es él, su imagen. Y a operar en imagen trae hijos. Y los hijos que trae comienzan a dominar los edificios, la música, el hierro, la construcción, la tienda, las almas. Todos esos hijos comenzaron a gobernar eso en la tierra. Pero después, con el tiempo, él mata a Caín y tiene otro hijo, Adán, llamado Sem. Y Sem significa sustitución. O sea, Sem sustituyó ¿a quién? A Abel. Porque Caín era la esencia de Adán, el caído. Pero Abel era la esencia del cielo en la tierra. Se lo voy a explicar de otra manera. Dios nos creó a nosotros para hacer su esencia en la tierra. Dios nos creó a nosotros para gobernar en la tierra, pero el hombre perdió el privilegio. Al desconectarse, él comenzó a tener otros hijos, a reproducirse, no a la forma de Dios, sino a la forma del hombre. Y a la forma del hombre todo es incorrecto. A la forma del hombre todo va rumbo a fracaso. Pero a la forma de Dios todo va rumbo a conquistar. Entonces dice Génesis 5 versículo 3 que comenzó a tener hijos y comenzó ya a reproducirse. Pero no, ya cambiaron los papeles. Ya no era imagen y semejanza, sino semejanza, imagen. ¿Qué significa semejanza, imagen? Que primero está lo terrenal y después está lo espiritual. En otras palabras, o sea, cuando digo primero, dice que aunque sea espiritual no lo va a manifestar es la imagen, que es lo terrenal. Pero viene un segundo Adán, que es mi Señor Jesucristo, y comienza a invertir las cosas. Dice que nosotros somos alma viviente. ¿Qué significa alma viviente? Que Él nos regresa la esencia de lo que nosotros somos otra vez. Era Jesús, que vino con ojos color verde, pelo amarillo, aproximadamente 1,77 de estatura. Así era Cristo físicamente. Dice Colosenses 1, versículo 15, dice que Él es la imagen del Dios imposible, la parte corporativa, ejecutiva en la tierra, la imagen del Dios invisible. Pero Él ahora viene regresando a nosotros su esencia. ¿Y qué es la esencia? Manifestar lo que nosotros somos, de donde nosotros venimos, en nuestro mundo original. Diga, yo necesito retroceder.